Se trata de Miguel Ponce. Miguel es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, es coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional UCR, ex subsecretario de Industria y Comercio entre 1986 y 1989. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Qué alegría estar contigo, Leandro. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás de viaje y que son otras horas ahí donde estás, así que muchas gracias por atendernos. Primera pregunta, ¿cómo este dato de empleo de Estados Unidos y lo que está pasando en Europa, que hay una crisis energética y una amenaza de recesión, están empezando a afectar a la economía internacional? Sí, yo ponía con ustedes, cuando ustedes hacían el adelanto, yo me subía al tweet de ustedes y decía, esta inflación global, suba del petróleo y de la energía, suba de la tasa de la Fed, que es lo que vos estabas diciendo en la introducción, caída de los precios de las commodities, particularmente de los alimentos, desplome en Wall Street en el día de hoy y en estos últimos días, inflación internacional, más Rusia que en el día de hoy ha agravado el proceso de amenazas nucleares y ha sumado algo muy preocupante aquí, que es el sabotaje a Internet, básicamente a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Vos sabés que de esa manera se para el comercio exterior de manera automática, no puede funcionar sin Internet, y han aparecido informes muy preocupantes, fundamentalmente uno en el día de ayer, que viene a sumarse al del Banco Mundial y al del Fondo Monetario Internacional, hablando precisamente de un proceso recesivo de estancamiento de la economía mundial, y ahora se ha agregado el de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio nos está diciendo que en este último trimestre y todo el año que viene vamos a estar en un proceso de enfriamiento de la economía. Obviamente esto para nuestra economía no es neutro. Vos dabas con la tecla clave cuando hablabas de que se prevé un aumento de la tasa de la Fed muy elevado, y esto Justamente eso es lo que estábamos comentando, Miguel, que la suba de tasa de Fed, que va a continuar, de hecho se espera para noviembre una suba de tasa de 0,75%, que es lo que viene subiendo, está enfriando ah, no solo la economía global, sino que también lo que está generando es que se aprecie el dólar frente a otras monedas, ¿verdad? absolutamente. Y además, vos fíjate que el aumento del precio de la tasa de la Fed origina esto que se denomina vuelo a la calidad. Es decir, nosotros que estamos buscando inversiones, pero resulta que al subir la tasa, los inversores buscan refugiarse fundamentalmente en los papeles de la Reserva del Tesoro de los Estados Unidos, y esto implica que todos los esfuerzos que fueron a hacer Massa a Houston, o también el presidente de la Nación, y bueno, los inversores, por más que el tema vaca muerta los tiente y sea un elemento que tiene que ver con el futuro, ¿no es cierto?, de la misma manera que el litio y el esfuerzo que todos los gobernadores han hecho en la última misión, en términos futbolísticos es piso la pelota y miro, es decir, wait and see, dicen los inversores, esperar hasta que aclare, y sobre todo esperar hasta que aclare porque la situación de incertidumbre a nivel internacional es creciente, y esto para nosotros es un tema dificultoso. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la falta de dólares solamente puede ser resuelta en términos genuinos. La única fuente de dólares genuino es el saldo positivo de la balanza comercial, y si objetivamente nuestros commodities bajan en precio y hay una recesión. Sí, el escenario de recesión está siendo planteado por muchos analistas internacionales. De hecho, si, como vos decías, Miguel, si baja el precio de la soja que Argentina exporta, empeoran los términos de intercambio de la Argentina, está en riesgo justamente el superávit comercial, y también a eso se le puede sumar, que muchos analistas están alertando, una posible sequía, el efecto climático de la Niña, que te puede pegar vía cantidades de toneladas que podés producir y exportar. O sea, se está configurando como una especie de tormenta perfecta, ¿verdad?
Coincido totalmente contigo y por eso decía que todo esto que pasa a nivel internacional y que nosotros venimos comentando, y vos recién lo decías muy bien, objetivamente nos afecta de manera directa. Por eso, dentro de todo, el día de hoy, donde se ha anunciado que la revisión por parte del Fondo Monetario Internacional ha dado positiva y ha sido de aprobación, nos trae algún viso de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es muy importante tener clarificado nuestro horizonte en términos de pagos cuando la incertidumbre en términos comerciales tiende a agravarse. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos porque todo lo que está ocurriendo a nivel mundial afecta a todos los emergentes, pero nosotros dentro de los emergentes somos de los más vulnerables y esto hay que asumir. ¿Y qué escenario, Miguel, macroeconómico para la Argentina trazás de acá a las PASO del año que viene, por poner una fecha? Yo creo que macroeconómicamente nosotros ya entramos en recesión, comienzan a conocerse la caída de consumo, fundamentalmente los consumos populares, los alimentos cuando conozcamos los índices de septiembre, vamos a ver que han ido muy por arriba del índice general de precios, ya particularmente algo que sorprendía, porque habitualmente los supermercados eran los que se veían menos afectados con las caídas y los más afectados eran aquellos a los cuales los costos por no recibir directamente de los productores, o sea, aquellos que tienen que pagar costos de mayoristas o de distribuidores, que eran los almacenes, los mercados de cercanía, ¿no es cierto? Los chinos, como se suele decir habitualmente, esos están teniendo una caída entre un 5 y un 7% de las cantidades de alimento en relación a los meses anteriores. Y entonces vamos a ver que la inflación de alimentos, es decir, la inflación de los consumos populares que va por arriba del índice general, ya está teniendo una retracción en la venta, ¿no es cierto?, de las bocas de expendio, y esto lamentablemente va a ir marcando lo que a mi juicio va a ser el escenario predominante del año que viene. Vamos a estar en esta inflación. Yo creo que la meta de 60% de inflación para el año que viene es una meta claramente ya superada. Todo el mundo piensa que el piso para el año que viene va a estar en 90, luego que este año se supere el 100, 105, 108, depende con quién hables, pero claramente los índices inflacionarios van a seguir siendo la principal preocupación. Por eso a veces uno ve con estupor cómo la política se dedica a paso sí, paso no, la agenda judicial, qué pasa con las valoraciones que se hacen en términos de las palabras que pueda decir tal o cual dirigente, ¿no es cierto? Y las correcciones que se tratan de hacer al respecto y la mirada de cara al 2023, pensando en los temas electorales, cuando aquí lo que tenemos que pensar claramente es la agenda de la gente, que es la inflación, es la pobreza. Miguel, a esa alta inflación de alimentos que le pega de lleno al consumo en los sectores populares, se le agregó un dato ayer que fue la caída de la actividad de la construcción en agosto de 2,1% con respecto a julio. ¿Eso significa también que la actividad económica se está enfriando? ¿Y qué combo, cuál es el combo entre una actividad económica que se enfría y una inflación del 100% anual? Y paradójicamente, es muy posible que muchos estén viendo que ante el fracaso de otras herramientas, ese fracaso básicamente está basado en un error conceptual, que es pretender corregir con operaciones sobre la micro los errores de la macro, ¿no es cierto?, los problemas de la macro. Yo creo que claramente nosotros vamos a estar el año que viene en una situación también de esta inflación con la situación difícil donde es muy posible que esa recesión termine siendo mirada tal vez como la única herramienta que frene la inflación. Es decir, no es una buena noticia para un año electoral, ¿no? Y Miguel, última pregunta, ¿cómo salimos de este laberinto? Estamos en una situación bastante angustiosa, también están aumentando los datos de indigencia, la inflación 100% anual es la más alta por lo menos desde el año 91. ¿Cómo se sale de este laberinto? Leandro, digamos dos cosas. Estábamos arriba del Titanic,
La orquesta estaba tocando, el iceberg lo teníamos a metros. Esto al asumir el último ministro de Economía, ¿no es cierto? Sergio Massa. Hoy el iceberg está más lejos. Uno diría, no podemos hablar de que tenemos esperanza, pero por lo menos tenemos expectativas. ¿Cuál es la expectativa? La manera de salir. La manera de salir debiera ser la posibilidad de articular un programa de estabilización que sea sustentable y que tenga elementos claramente no recesivos. Esto implica necesariamente que aquel acuerdo de la sensatez que impidió que los intensos de un lado y los intensos del otro nos empujaran a default, ahora se pudiesen concentrar en ver si por lo menos elaboran 5 o 6 puntos que nos permita llegar al 2023 electoralmente con algo más de previsibilidad, con algo más de... Se nos cortó el audio, Miguel. ¿Estás ahí? Miguel, bueno, muchísimas gracias por la nota, muy, muy interesante tu reflexión sobre cómo podemos hacer para salir de este laberinto, como yo te planteaba, un escenario bastante, bastante dificultoso. ¿Querés cerrar la idea y cerramos la nota acá? Sí, claramente. Yo creo que tendríamos que conseguir 5, 6, 7 puntos que nos permitan aferrarnos a la política de reducción de daños, es decir, tratar de que los sectores más débiles de nuestra sociedad no sean los que sigan pagando este ajuste. Y este ajuste tiene nombre y apellido y es la inflación. La inflación es el ajuste, tenemos que tratar de parar la inflación porque no hay posibilidad alguna de que sueldos, salarios, jubilaciones y todas las asignaciones sociales puedan alcanzar una inflación en alimentos que supere el 8%. Esto es imposible de que se continúe así en un año electoral. Clarísimo, Miguel. Miguel Ponce, gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches. Leandro, muy buenas noches, alegría de estar con todos ustedes, siempre a disposición. Hasta Chao. luego.